Bueno, el tema que nos toca ver hoy es la parte de diseño. Tiene su diferencia con la parte del análisis y es importante que tengan en cuenta cuáles son las diferencias. Yo creo que ya se lo dije antes, pero anteriormente el análisis y el diseño tardaban años en hacerse y para un sistema chico, digamos, o mediano, y también se tardaba años en el tema de programación. Hoy en día, digamos, la parte del diseño y el análisis por ahí en la práctica real o en la vida real muchas veces se fusionan y a veces es difícil de ver, digamos, cuándo termina una y cuándo empieza la otra. Pero es muy interesante, digamos, que vean, digamos, qué diferencia hay, porque, como les dije hace un rato, todas las metodologías nuevas, digamos, se basan en lo que es el modelado unificado. Entonces, el diseño tiene varias características, que son las que vamos a ver ahora, que hacen que la aplicación sea importante, digamos, tiene varias técnicas este, que les benefician, digamos, porque ya el paso previo a la implementación, cuando ustedes terminan de hacer el diseño, ya le entregan los datos, ¿no? Le entregan toda la estructura, digamos, para que el programador ya se encargue de hacer aparte de programar y de hacer la implementación, digamos. Entonces, es importante, digamos, esta parte del diseño, porque es el paso previo a que ya lo implementen con la programación. Fíjense que el objetivo del diseño es producir un modelo lógico. Este modelo lógico, fíjense que le dice del sistema a implementar, o sea que nosotros tenemos el modelo lógico y es ya la versión final que tenemos que entregarle a los programadores. Fíjense que ustedes acá en este caso son los arquitectos del software y tienen que hacer el modelo de diseño y el modelo de despliegue. Ya vamos a ver qué diferencia hay entre el modelo de diseño y el modelo de despliegue. Y cuando ustedes juntan esas dos cosas, tienen lo que es la descripción de la arquitectura, que es completo, digamos. El modelo, bueno, ahora vamos a ver el modelo de despliegue, pero básicamente al hardware o cómo se van a relacionar las redes, y el modelo de diseño, a cómo van a implementar las clases, cuáles son las funcionalidades que ustedes necesitan, digamos, para implementar, ¿no? Todo basado obviamente en orientación a objetos, o sea que todo se hace a través de métodos. Fíjense cuál es la diferencia entre lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? La semana de análisis con diseño. El análisis era un modelo conceptual y genérico, es una abstracción del sistema, o sea que, fíjense, el modelo conceptual es algo, eh, no es un modelo completo y es una primera aproximación, mientras que el modelo de diseño ya es algo físico y concreto. Yo al programador ya le voy a decir, yo quiero esta clase llamada cliente, quiero esta clase que sea, no sé, factura, esta clase que sea encabezado. Entonces ya le definen ya y ya está casi listo para implementar físicamente en una base de datos. Ya este es un plano de la implementación como estaba acá el dibujo. Lo que le están entregando es un plano para que los programadores o las personas que tienen que hacer la parte de cableado de red, de cómo se organicen, va a trabajar de esa forma, ¿no? Entonces el modelo de diseño y es un modelo físico y concreto y es un plano de la implementación. El modelo de análisis, como era una primera aproximación del sistema, es menos formal, pero ahora tienen que ya entregarle una formalidad y la formalidad es para que los atributos ya le digan específicamente al programador cuáles son los atributos que van a quedar, cuáles clases van a quedar. Inclusive los atributos ya le tienen que decir cuál va a ser el tipo con el cual debe trabajar, ¿no? Piensen que el análisis dice que es un bosquejo del diseño del sistema, de lo que venimos viendo, y el modelo de diseño es una realización. Y realización vuelvo a repetir, la realización es algo que ya está a punto de implementarse, ¿no? Cuando ustedes se lo dan al programador, ellos saben que se tiene que guiar por eso. En el análisis que habíamos visto hace 2 semanas, se puede no mantenerse durante todo el ciclo de vida del software. ¿A qué se refiere? A que si ustedes tenían alguna clase o algún atributo que ustedes creían, puede ser que en el diseño, cuando reestructuren eso, este, tal vez desaparezca. En el diseño en cambio tiene que ser mantenido durante todo el ciclo de vida. O sea que si yo al programador ya le di que había 10 clases de diseño que él tiene que
utilizar, digamos, esas 10 clases las tienen que mantener a lo largo de todo el ciclo de vida. El modelo de análisis define la estructura para modelar el sistema. O sea, les da los primeros pasos que ustedes deben seguir, mientras que en el modelo de diseño da forma al sistema. O sea, ya ustedes ya le están diciendo cómo hacerlo, digamos. Y acá el análisis, el diseño, tiene que ser independiente del tema del hardware que estén utilizando, digamos, o de la base de datos, del lenguaje de programación. No importa si ustedes a ese diseño, obviamente, si lo hacen con proceso unificado, tiene que tener una orientación a objeto, digamos, eso es obvio, pero ya están a un paso de la implementación, o sea que ustedes con esa clase ya lo deberían poder implementar en cualquier otro lenguaje, ya sea Java, sea PHP o sea Python, digamos. Pero lo que ustedes le están dando es, te vuelvo a repetir, es un plano del sistema que tiene que tener, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, Pico? ¿Alguna pregunta? O sea, el diseño es como que ya se define el cómo usted dijo, y ahí sería, por ejemplo, si hay 10 clases que se definen, entonces son las 10 clases que se tienen que implementar. Entonces Sí. tendría que saltar ninguno. Así sería el diseño. Sí, ahora vamos a ver que cuando pasamos del análisis del diseño, por ejemplo, el análisis puede ser que haya 15 clases. Y de las 15 clases aumentemos 10 y saquemos 5. Y ahí, bueno, perdón, nos saquemos. Y ahí las clases que me queden son las que van a formar el modelo de diseño, digamos, y esas son las que yo ya sé que con esas clases tengo que trabajar, o le tengo que dar para que el programador se dedique a su tarea, digamos, ¿no? Por eso el modelo de diseño ya es un plano real, digamos. Antes estaba hecho cuando era la parte de requisitos, era como una especie de plano para el cliente, digamos. En cambio, este modelo de diseño ya es un plano, digamos, para alguien que vaya a programar, digamos, que pueden ser ustedes, un programador, digamos, la persona que se encargue de esa tarea, digamos, ¿no? Por eso es que es muy importante que ustedes vean esto, porque cuando a veces si ustedes quieren, no sé, si arman alguna empresita o reciben trabajo como valga la redundancia, para trabajos de afuera, digamos, lo que les piden siempre, les dan las pautas básicas de la parte de requisitos, el módulo de análisis y diseño, digamos, porque con el diseño ya saben que dicen, por ejemplo, vos tenés que hacer esta alta de cliente con esta tabla de cliente, digamos. Entonces, con estas clases y estos métodos. Y es como que ya está normalizado, digamos, que es la alta de cliente, pues con esa cantidad de atributos, no sé, le va a llevar un día o le va a llevar 2 días, dependiendo con qué lenguaje estén trabajando, digamos, y la complejidad del problema en sí, ¿no? Pero ya es un plano técnico de lo que ustedes tienen que entregar al programador o a la persona que se dedica a hacer la programación. Pueden ser ustedes también, ¿no? ¿Se entiende, chicos, esta parte? Fíjense que esa pregunta es la que la hacen siempre cuando van al final o van al coloquio, que digan cuáles son las diferencias entre análisis y diseño, digamos. Van a ver que no hay muchas técnicas, digamos, que se utilizan, pero sí las tienen que entender, digamos, las principales. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Fíjense, hay 3 diagramas que van a utilizar, que primero tienen que identificar nodos y configuraciones, que es lo que veíamos recién, que es el modelo de despliegue. El modelo de despliegue se refiere al hardware y a la conectividad en red que ustedes van a tener. El, Después tienen que identificar cuáles son las clases relevantes. Entonces tienen el diagrama de clase de diseño y el diagrama de secuencia. Y lo demás es ahondar en detalle, digamos, de cómo son las clases de diseño. Es decir, ya identifican cuáles son las operaciones, los métodos, los atributos, las relaciones, si es que tiene estado, y hacen el diagrama de clase de diseño completo, ¿no? Ese sería el paso. Fíjense que ya tienen 4 diagramas. Y esto generalmente, por tema, siempre les pedimos, digamos, un punto que sea el, el parcial de análisis, otro de diseño, digamos, cosas que puedan llegar a completar. Por eso es importante lo que estaban haciendo ahora en la práctica, porque estaban unificando por el problema que tenía la clase y los objetos con los cuales tienen que trabajar, ¿no? Porque si no, un grupo va a tener, no sé, 14 clases, perdón, 14 clases de uso, otro va a tener 10, digamos. No es el sentido de eso, ¿no? Pero tengan en cuenta que son 4, ¿no? El modelo de despliegue, el diagrama de clase de diseño, el diagrama de secuencia, esta clase de diseño es el que usted le va a entregar al programador, y el diagrama
bueno, en realidad voy a entregar este, que es el diagrama de clase de diseño completo. Y este va a ser el general, digamos, con el que ustedes, cuando, acá hay diseño, el diagrama de diseño de clase de diseño completo es el que ustedes le tienen que entregar, ¿no? Es el mapa del sistema. Entonces empezamos. Bueno, para diseñar la arquitectura tienen que identificar nodos y configuraciones y el resultado que ustedes obtienen es lo que se llama modelo de despliegue. Nosotros no, generalmente en esta materia no ahondamos mucho en la parte esta cómo van a ser la configuración de nodos y configuraciones, porque ustedes ya tienen otra materia que es de redes y en esa materia deberían poder relacionar o deberían plantear cuál va a ser la conectividad que van a tener a diferentes computadoras. A ver, como para hacerle una pregunta, ¿qué creen que es mejor, una conexión a Ethernet o una conexión Wi-Fi en cuanto a seguridad? Porque con esa configuración, porque cuando ustedes instalan en la red, digamos, la única forma sería que con el Wi-Fi ustedes deben estar sufriendo por ahí en su casa, ¿no? Que a veces están parados en cierto lugar o pasa algo, digamos, y pierden la señal. Y hay y no hay una estabilidad, digamos. Mientras que si ustedes lo hacen un cableado en red, digamos, con internet, no sé, nivel 5 nivel 6 ustedes se aseguran, digamos, que la única forma que no funcione es porque está cortado el cable, digamos. Y bueno, hay test y hay todas unas técnicas que pueden hacer para seguir para eso. Entonces, por eso le digo, en esta materia lo que vamos a trabajar es hacerlo algo general, digamos, no muy técnico, digamos, porque la parte técnica la van a ver en otra materia que es la de red. Entonces acá describen la distribución física del sistema en términos de nodos. O sea, acá ustedes le van a indicar cuáles van a ser las computadoras y cómo se van a conectar, digamos, ¿no? Este modelo de despliegue puede ser tranquilamente dado después a ustedes mismos si es que ustedes están haciendo el cableado o algún técnico que se encargue de hacer el cableado, ¿no? Es un tipo de diagrama de UML que se utiliza para modelar el hardware y las cosas que se deben tener en cuenta son ver todos los actores del caso de uso, cómo interactúan con el sistema, si están en el mismo sitio físico o si están trabajando para externamente, digamos, tienen el hosting en algún otro lugar, o cómo interactúa, digamos, cómo hace la relación con el banco, y, o sea, casi siempre se va a hacer de la misma forma, digamos, lo que hace el banco le da una serie de, de un método para que ustedes se comuniquen con ellos, digamos. ¿Qué requerimientos de computación necesitan cada nodo? O sea, qué computadora van a tener. Y ahí entra a ver también las características que tiene cada cliente, digamos. Porque si tiene computadora nueva, digamos, ya está todo cableado, entonces no tendría mayores dificultades. Pero si tienen computadoras que no son precisamente nuevas, digamos, tienen que ver cómo adaptar el sistema que ustedes están diseñando para esas computadoras, ¿no? Entonces puede llegar a ser hasta un desafío, o puede que no sea algo realizable, digamos, con las computadoras que tienen actualmente. Eso no es un problema en general, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de conexiones de red existen entre los nodos? Puede ser que localmente, que es lo que yo haría, tengan un cableado de red, Ethernet, digamos, categoría 5 o 6, pero externamente se conecten a través de internet o a través no sé, de fibra óptica a algún otro lugar o un hosting, ya depende cómo ustedes organizaron la conectividad. ¿Qué protocolo manejan, digamos? Va a ser Wi-Fi, va a ser Ethernet. ¿Cuáles son las características que ustedes van a tener de su modelo? No sé cuántas computadoras van a estar conectadas. Por ahí puede ser que una computadora, no sé, esté a 50 metros y no les convenga tirar un cableado de 50 metros o no, digamos, capaz que les convenga para asegurarse a qué lugar ustedes llegan, digamos. ¿Saben ustedes qué es la impedancia? ¿Alguno escuchó esa palabra, la impedancia? Creo que se le escuché, pero creo que es como la resistencia, pero en la corriente alterna, no sé qué es eso. Sí, creo que hay una impedancia de electricidad. Yo a la que me refería era a la impedancia que hay en el cableado. No sé, salvo que haya un router nuevo, con más capacidad, digamos, realmente la impedancia que se toma para un cable UTP es de 100 metros. O sea que si ustedes tuvieran un cable de 150 metros,
lo más probable es que llegue o muy poca señal o no llegue señal, digamos. La diferencia es que lo que le asegura es que la resistencia que ustedes van a tener en un cableado va a ser hasta esa distancia, digamos. Que por lo que yo tengo entendido, con lo que yo trabajaba era 100 metros. Supongo que ahora también puede ser que haya aparecido y ese nivel de impedancia haya aumentado, digamos, ¿no? Después, otra característica es el tema de las copias redundantes para el caso de falla. Hay cosas que si ustedes no hacen una copia redundante, yo conocí gente que perdió el trabajo por no hacer esa copia. Y tienen que ver dónde van a hacer la copia. Si les conviene hacer, no sé, en otra máquina que esté a la par, les conviene trabajar con disco espejado, les conviene guardarlo en la web en algún otro lugar. Justo no sé, al mediodía charlaba con un doctor y el doctor tiene una clínica y él, por ejemplo, tiene un problema con la aplicación que tiene, que no sabe muy bien en qué lo había hecho, pero lo importante era el tema de las copias. Imagínense en una clínica que ustedes pierdan la copia, digamos, de su sistema, o pierdan todos los datos de la base de datos. Es un tema delicado, digamos, no es, tiene que estar bien planificado. Si no me equivoco, no me acuerdo si era la Clínica Norte o la Clínica Rosario, hace 3 semanas tuvo un problema grande, digamos. Ellos, por ejemplo, el servidor se les cayó, tenían un servidor local y perdieron todos los datos. Los chicos estaban desesperados, tuvieron una semana entera para arreglar el problema de la falla, digamos, porque no habían hecho una copia redundante en otro lado para el caso de falla, digamos. Hay técnicas y hay técnicas graves, hay técnicas, eh, hay muchas técnicas de copia de respaldo que ustedes que se deberían seguir y que muchas veces, a veces por un tema de tiempo o de costo no se hace, digamos. Y entre los nodos intervinientes los actores se debe indicar la cardinalidad. De vuelta a esa relación que habíamos de 1 a n, que lo vieron en base de datos, que lo vieron conmigo eh, cuando vieron la orientación objeto, también se tiene que seguir manteniendo. O sea, en qué caso hay de 1 a 1 y en qué caso hay de n a n. ¿Estamos? Todas estas preguntas son las que ustedes se tienen que hacer y que seguramente van a influenciar en el diagrama que ustedes vayan a presentar, ¿no? Fíjense, el diagrama de despliegue no tiene muchos elementos, solamente el nodo, lo dibujan, fíjense, como un cubo, el componente, este, la interfase. El componente se refiere a las operaciones que va a tener, digamos, la interfase y cuál va a ser la dependencia, si es una relación de 1 a 1, de 1 a n, si es una dependencia fuerte o débil. Entonces dice, un nodo es un elemento de hardware o software, de hardware o de software, donde se va a hacer la realización que incluye el código fuente, el binario y el ejecutable. O sea que yo acá estoy indicando en dónde voy a hacer yo, voy a tener mi servidor, digamos. Y este servidor, como creo que le dije ya antes, la tendencia ahora es que no sean servidores locales, sino que sean servidores que están en la nube, en algún clúster, digamos. Pero tienen que hacer un análisis, digamos, de cómo se van a organizar. Entonces, fíjense, dice, lo primero, este es un ejemplo de modelo de despliegue para un sistema de compra. Acuérdense, de vuelta, lo que estaba recuadrado con azul era de un ejemplo y el que estaba recuadrado con verde es como después se lo van a pedir en la práctica, ¿no? Por eso es que le pongo la diferencia. Este ejemplo creo que está sacado del libro, no me acuerdo de cuál. Fíjense, tiene un comprador, el comprador se conecta con un nodo que es cliente del comprador. Ese nodo, a través del intranet, o sea, a través de una red local, se conecta al servidor que ustedes tienen del comprador. Y ese servidor del comprador, fíjense, a través de internet se conecta con el servidor de banco o se conecta con el servidor del vendedor. El servidor del vendedor, fíjense que también tiene otra internet local que, que se conecta con el servidor local del vendedor, ¿no? Entonces, y así se comunica el comprador con el vendedor a través de este modelo de despliegue, digamos, de las relaciones que pueden tener. Bueno, ese es lo que, fíjense, lo que ustedes van a encontrar en el libro. Generalmente en la práctica les piden un poco menos. Lo que les piden es que indique cuál es la cardinalidad que hay y también de vuelta cuáles son los usuarios. Por ejemplo, para este ejemplo, que creo que venía siguiendo, que ya estaba disponible en la obra, dice, si la obra social cuenta con 3 sucursales distribuidas en la provincia, el diagrama sería el siguiente. Y sería una relación de 1 a n, donde la casa central es 1 y el sucursal en este caso va a ser 3, por eso es que tienen n, ¿no? Pero recuerden que esta casa central puede ser algo
físico, digamos, que esté en ese lugar, que esté en un lugar determinado, o puede ser que esté en la nube, digamos, en algún servidor. Generalmente lo que charlo, digamos, con alguna empresa de software, ellos utilizan muchos servidores que están en Estados Unidos, digamos, que no son caros, pero que le brindan una seguridad de que no se van a caer, digamos, la única forma que dejen de trabajar es que se le corte internet, lo cual es algo que también a veces tienen que considerar, digamos, que puede pasar, ¿no? Entonces, fíjense que acá, este es el modelo de despliegue, como ustedes lo van a organizar, o como ustedes lo tienen que mostrar. eh, bueno, fíjense que acá la dependencia estamos puestos de uno asterisco, de uno n, eso varía, digamos, según cómo cada autor lo define, digamos. Fíjense que acá también del servicio, del servidor del vendedor al cliente del vendedor, hay también una relación de uno a n, y acá el servidor del comprador al cliente comprador, también hay una relación de uno a n, ¿no? ¿Se entiende hasta acá, chicos, esta parte? Porque podría ser que en el diagrama este del libro que está mostrando, Sí. ahí sería ahí está el asterisco, ahí sería relación N, pero donde no marca nada sería relación 1. Si no marca nada, tomaría como relación uno, como está en este caso, o podrías ponerle un uno. Creo que en la práctica te van a decir que le pongas un uno para indicarle la cardinalidad. Pero bueno, hay algunos autores que cuando no tiene nada lo consideran como uno. Digamos, el autor de este libro, no me acuerdo de cuál es, lo pone como uno porque no. Cuando no tiene nada lo toma como que es uno, digamos. Pero eso varía según el libro que ustedes vayan leyendo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acuérdense de esto, ¿no? El tema de las copias redundantes. ¿Va? Si ustedes se acuerdan siempre y tienen siempre alguna forma de recuperar los datos, en la, digamos. Siempre es mucho más fácil prever, digamos, este trabajo en el mantenimiento, pero hacer las copias de seguridad. Conozco mucha gente que se quedó sin trabajo por ese tema. Que bueno. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? ¿Alguna otra duda, chicos? Seguimos. Jampa, Nieto. Bueno, sigamos. Eh, ahora el siguiente punto, si se acuerdan acá, era identificar las clases de diseño. ¿Estamos? Entonces ya tenemos el modelo de despliegue, ahora vamos por las clases de diseño. En la clase de diseño, lo que yo voy a determinar es cuáles son, de la clase que nosotros tenemos en análisis, con cuáles clases me voy a quedar. Entonces aparece un concepto nuevo que es lo que se llama clase activa, dice, que son las que necesitan estar ejecutándose concurrentemente. Son como se escucharon los demonios, los servicios que están en cada computadora, que en este caso van a estar en el servidor, digamos. Se suele identificar observando la distribución del sistema de nodos y debe existir al menos un objeto activo por cada nodo, digamos. Obviamente tiene que haber clase, digamos, objeto activo por cada nodo. Y tiene que ver también las clases relacionadas con las comunicaciones entre los nodos, digamos, que eso va a salir del ejemplo del modelo de despliegue que habían hecho previamente, ¿no? Fíjense que lo que van a ver eh, en la práctica, por ejemplo, van a ser la clase activa, por ejemplo, la interfaz usuario, porque es concurrente con otras clases. O sea, tienen que indicar cuáles son las clases que van a tener, que van a ser activas o que van a estar siempre ejecutándose concurrentemente. ¿Para qué les sirve eso? Porque esas son las clases que después ustedes van a tener que mantener, ¿no? O sea, son las clases que después van a pasar a ser las clases que ustedes le van a entregar al programador que él tiene que programar, digamos. El siguiente punto es el diseño de la clase de diseño. Dice que establece la clase de diseño que implementa en la clase de análisis. O sea, todo lo que yo tenía en mi clase de análisis, que pueden haber sido, no sé, 30 clases, tengo que ver, se pueden aumentar o pueden disminuir, digamos, la cantidad de clases. Eso depende depende de cada situación, digamos. Consiste en derivar la clase de diseño de la correspondiente clase de análisis. O sea, de eso que yo tenía como clase de análisis, eh, eh, va a pasar a ser ahora la clase de diseño definitiva con los cuales yo me voy a quedar. Fíjense en que asigna responsabilidad a las clases identificatorias. Identificado, o sea que a cada clase yo voy a tener un diagrama de clase que
en el que ya yo voy a tener que describir cuáles son las relaciones. Estas relaciones se refieren de vuelta también a la cardinalidad que hay entre las clases y cuáles van a ser los atributos que van a tener en la clase. Se escribe un cuadro de 3 columnas, fíjense que esto es como lo van a trabajar en la práctica, donde en la primera columna van las clases de diseño, en la segunda, perdón, la clase de análisis, en la segunda van las clases de diseño y se tienen, y que se puede mostrar de la siguiente forma. Fíjense, estas son las clases de análisis y fíjense, estas son las clases de diseño. Fíjense, en la interfaz usuario, tenía una clase de interfaz usuario en análisis. Ahora, ¿esa se mantiene en el diseño? ¿O en el diseño desaparece la interfaz usuario? Tiene que seguir todavía. O sea, No, pues se tiene que mantener, digamos, porque es como dice acá, es una clase que es activa. O sea que al ser activa va a haber concurrencia, o sea que constantemente yo voy a tener que estar eh, manteniendo esa clase, ¿no? Ya vamos a ver ahí, cuando tenga un poco más detalle, a qué se refiere con los atributos de las clases, digamos, eso por ahí vamos a trabajar un poco más en la práctica. Fíjense que acá tengo la interfaz socio, y la interfaz socio, fíjense en qué pasó en el diseño. Se mantiene, desaparece, así igual. Se mantiene o desaparece. O aparece una clase nueva. ¿Qué pasó acá? Desaparece porque ustedes van a tener acá dos, fíjense que dice que van a tener una sola pantalla y en esa pantalla, no se acuerdan del ejemplo que habíamos visto en el análisis, que tenían una interfaz usuario y una interfaz socio. En este caso la interfaz del socio es absorbida por la interfaz usuario, o sea que acaba de desaparecer para manejar una sola pantalla. Esta ficha, acuérdense que son las entidades. Entonces, yo tenía antes una ficha socio o una entidad socio y acá tengo también ficha socio. ¿Qué significa eso? Que la entidad socio se mantiene o aparece una nueva o se crea otra. ¿Qué le está diciendo? Fíjense porque estas preguntas son las que se van a tener que hacer ustedes cuando vayan a estar en el práctico, en el parcial. ¿Qué pasa con esto? ¿Se va a mantener o no? Claro, pues estas son las clases definitivas. O sea, lo que yo estoy escribiendo acá es que yo acá voy a tener una entidad de socio que voy a tener que mantener, ¿no? También voy a tener una entidad comprobante. Pero fíjense ahora, tienen una lista. La lista sería algo así como los datos que ustedes pueden mostrar por pantalla, o es como una impresión de que ustedes tienen de su base de datos para que el usuario vea en ese momento, ¿no? Es como que ustedes lo cargan en un vector y después a ese vector lo muestran. Fíjense que esto en el análisis no tenían esa lista, esos vectores, pero acá ya lo tienen, ya necesitan una lista de socios que es necesaria para manejar el socio, puede ser para hacer alguna consulta, no sé, por el número de socio, por el nombre, por el apellido, por lo que fuera. Y tiene otra lista comprobante que también está incluida, que también se agrega, digamos, acá en la parte de diseño y es cuando antes no estaba, ¿no? Y el gestor, que el gestor es donde ustedes van a mantener todos los métodos, se sigue manteniendo, ¿no? Porque igual van a necesitar esos métodos, ¿no? Fíjense, las tres operaciones que pueden ser es que la clase se mantenga, puede ser que la clase de diseño desaparezca, o puede ser que aparezca una nueva clase de diseño, ¿estamos? Entonces, esto es lo que este es el análisis que ustedes van a tener que hacer en el práctico y van a tener que hacer en el parcial. Es decir, en qué momento se mantiene, o cuál clase se mantiene, cuál clase desaparece, o cuándo va a aparecer una nueva, ¿no? La tercera columna, que es el requisito de diseño, se tiene que poner la justificación del por qué eligieron ustedes las clases de diseño, ¿no? ¿Esto qué es lo que le asegura, digamos? Que la clase de diseño que ustedes le vayan a entregar al programador sea tal que siempre van a ser o clase activa o clases que van a necesitar sí o sí para poder trabajar. Y acá al poner el gestor le están indicando cuáles son los métodos que van a tener. En realidad después cuando lo vayan a implementar se van a dar cuenta que son métodos dentro del objeto, digamos.
¿no? Pero acá con el gestor lo que están viendo son las funcionalidades que tiene. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? Esto es solamente de decidir ya con qué clase de diseño ustedes se van a quedar, con cuál van a trabajar. ¿Estamos? Sí. ¿En qué basamos esa decisión Y bueno, como lo vieron, por ejemplo, en base de datos, las que son entidades seguramente lo van a tener. Salvo que alguna entidad por ahí se fusione, digamos, siempre las entidades se van a mantener siempre, digamos. Las interfaces siempre van a necesitar una interfaz, pero porque tiene que mostrar por pantalla, digamos, tiene que haber una interacción. Ahora, hace falta que yo tenga varias pantallas o con una sola pantalla ya, además de la pantalla de ingreso, digamos, o con una sola pantalla ya es suficiente para mí. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer, digamos. ¿Necesitan una pantalla o necesitan más pantalla? Y acá el gestor siempre lo van a tener porque siempre van a tener método. Y este listado de socios, lista de comprobantes, puede ser que ustedes no lo utilicen, digamos, porque nunca van a tener algún listado en memoria sobre eso. Pero tienen que escribir, digamos. Pero en este caso sí, fíjense que para ese caso de uso que era registrar socios, yo sí consideré estos dos que no estaban antes en la clase de diseño. ¿No? Es como para decirle al programador que trabaje de esta forma, digamos. No sé si se entiende. Sí, pero Bueno, profesor, me queda una pequeña duda. sí, Eh, en el anuncio donde dice se escribe un cuadro de 3 columnas para cada CU. ¿Qué significa CU? caso de uso. Gracias. Es que esto lo van arrastrando, digamos. Cada caso de uso que ustedes tienen que hacer uno de estos, digamos. No sé si acá el caso de uso de registrar socio, este corresponde al caso de uso de registrar socio. O sea que si tienen 10 casos de uso, van a tener que hacer 10 clases de diseño. Y después van a ver que la clase de diseño lo unifican todas en una sola. Pero acá hacen una por cada uno, ¿no? Una por cada caso de uso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Seguimos. Dijo que el gestor siempre está. Sí, sí, porque en realidad no, el gestor lo que se refiere es al sistema. Pero cuando yo vaya a crear una entidad de socio, una clase de socio, una clase de comprobante que seguramente lo va a tener que crear, digamos. Los métodos que tienen acá el gestor, digamos que ustedes definen las funcionalidades, son los métodos que van a colocar dentro de esa clase, de la clase socio y de la clase comprobante. ¿Entiende? O sea, el gestor acá le está indicando cuáles van a ser las funcionalidades, pero después ustedes van a tener que indicar en cada clase a cada clase la funcionalidad que le corresponda, digamos. ¿No? ¿Me entiende, chicos? ¿No hay pregunta? Seguimos. Mire, con esta tabla se procede a realizar el diagrama de clase de diseño en base al diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración ya lo vimos la semana pasada y hace 2 semanas, que era como un diagrama de secuencia diciendo qué es lo que se va a hacer en cada uno, en cada estado. Acá fíjense que lo importante es que ahora le agregamos también la cardinalidad. O sea que el diagrama de diseño, bueno, acá tienen otro ejemplo, fíjense acá, interfaz de usuario, una clase activa y se mantiene. La interfaz de películas, por ejemplo, fue absorbida por la interfaz de usuario. El gestor de vuelta se mantiene. Agregué dos listas, agregué la entidad, se sigue manteniendo. El sistema contable, fíjense que como clase de diseño lo llamé sistema contable local y acá lo llamé sistema contable general, digamos, porque para diferenciar, digamos, cuál es el sistema contable que estaba en el centro y cuál no, digamos. Pues, o sea, cuál era perteneciente a la sucursal y cuál era el servidor, digamos, ¿no? Y fíjense que esto es un requisito del diseño acá del modelo de despliegue. O sea que por eso es que se hace ese cambio para que sea más práctico de ver. Fíjense que la interfaz banco se sigue manteniendo acá, ¿no? Ese es para ese ejemplo particular que era el de alquiler de películas, pero el ejemplo. Bueno, y ahora fíjense en esto lo que se le va a pedir en la práctica. Que ustedes tengan, por ejemplo, para el caso de uso, se acuerdan que acá tenían interfaz usuario e interfaz película. Fíjense que acá se juntaron los dos en una sola. Yo para acceder a la entidad de película no lo puedo acceder directamente. Yo tengo que acceder a través de este lista ficha película, que es el que me hace la relación. El gestor, fíjense en el gestor,
no puede acceder directamente a la ficha de película. El gestor accede a la lista ficha película. El gestor accede al dispensador y el dispensador es el que le va a proporcionar la película. Era un ejemplo de alquiler de película como había hace unos años. Fíjense que acá tienen un sistema local, un sistema contable local y un sistema contable central, digamos. Ustedes cuando graban todas las operaciones se graba acá localmente, pero es correcto y es necesario también que se guarde en un sistema contable central, digamos, ¿no? Que haya como una doble redundancia para evitar problemas, digamos. Por el ejemplo que ustedes tenían, que era que veníamos viendo de inscripción de socios que vimos acá, digamos. Fíjense que para este ejemplo, aquí me quedó una interfaz de usuario, ficha socio, ficha comprobante, lista socio, lista comprobante y el gestor. Entonces, aquí tiene la secretaria, la interfaz del usuario, la lista ficha socio, la ficha socio o entidad socio, como lo llamarán, el gestor, la lista ficha comprobante que les permita acceder a la ficha comprobante, ¿no? Para este ejemplo en particular, si ustedes necesitaran comunicarse con el banco para algo, digamos, tendrían que hacer un actor a la derecha, como en este ejemplo, ¿no? O sea que esto va a salir del diagrama de colaboración que ustedes ya tenían, ¿no? Y es una por cada caso de uso. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de esta parte? Acá lo importante es que ustedes hagan el diagrama de colaboración. Si ustedes hacen bien el diagrama de colaboración, esto le va a salir de memoria, digamos. No va a tener, porque es solamente transcribir, digamos. Pero tienen que hacer bien el diagrama de colaboración. Si el diagrama de colaboración está mal hecho, esto seguramente va a tener algún problema o algún inconveniente. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ahí donde dice que el usuario y luego está para la lista de ficha socio es porque el ficha socio fue absorbida para la clase socio fue absorbida por usuario, ¿no? Porque si no, por directamente. Claro, fue absorbida. O sea que es como que yo voy a utilizar una sola pantalla donde tener la interfaz del usuario, que es la que va a tener me va a hacer la comunicación, digamos, con la entidad de película. Es una sola, digamos. ¿Se entiende o no? ¿O esa es tu pregunta? Sí, esa era la pregunta, Rafael. Sí, fíjense, pues le digo, este cuadrito es el que tiene que hacer y capaz que no es difícil, pero lo tiene que pensar, digamos, cuáles son las clases que van a quedar, cuáles son las clases que se van a ir y cuáles son las clases que se van a mantener, ¿no? Esa es la importancia, digamos, lo que tienen que hacer. Luego tienen el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia es una interacción de un conjunto de objetos a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Acá sí ya va involucrado el tiempo, que es lo que más o menos ustedes habían hecho con el diagrama de Gantt, ¿verdad? Y consta de objetos representados por rectángulos, por nombres subrayados, mensajes entre objetos representados por líneas continuas, por una flecha, punta de flecha, y el tiempo representado por una progresión vertical. Entonces, ustedes van a tener objetos en la parte superior izquierda derecha, la extensión que va a quedar abajo, digamos. Acá es importante el orden, digamos. Si está arriba significa que se va a realizar primero y si está abajo que se va a realizar después de lo que está arriba, digamos. Y se toma de izquierda a derecha, digamos. O sea, lo que está a la izquierda se hace primero y después lo que está a la derecha. La longitud del rectángulo se interpreta como la duración de la activación. O sea que si hacen una duración larga, digamos, entonces van a tener que hacer una raya más larga, digamos. Si es un proyecto que le va a llevar un mes, tienen que mostrar ahí gráficamente que uno es un mes y el otro va a ser 5 días, ¿no? Los envíos de mensajes se representan con flechas horizontales que unen a la línea de vida del objeto emisor con la línea de vida del objeto destinatario. O sea, los envíos de mensajes lo hacen a través de líneas de vida del objeto. Existen varios tipos de mensajes y esto siempre es pregunta de parcial o de final o de coloquio. Los tipos de comunicación que pueden haber, que creo que ya lo vimos cuando estudiamos la parte de concurrencia, son las simples, que es la transferencia de un control a otro. Ustedes le pasan el dato, pero no nos interesa saber si llegó o no llegó, digamos. Si son síncronos, que son los más utilizados, el emisor del mensaje debe esperar a que el destinatario finalice y el método mencionado antes de continuar su actividad. O sea, el objeto A envía un mensaje al objeto B y el objeto B le tiene que contestar que recibió el mensaje y recién de ahí se puede continuar, ¿estamos? Esos son los mensajes síncronos.
Y los asíncronos son los que el emisor no espera al destinatario para poder realizar otras acciones. O sea que no, esto es lo que se hace claramente cuando ustedes trabajan en un sistema multithread o multi-hilo. Imagínense ustedes que son, no sé, están haciendo una aplicación de la aplicación de Facebook y en esa aplicación están esperando la respuesta de uno y hasta que no finalice ese, los otros no pueden entrar, digamos. ¿Se entiende, no? O sea, el asíncrono no espera directamente al destinatario, sino que pues, continúa, ¿no? Bueno, y ahora ya vamos a ver lo que les decía, digamos que tiene una disposición de objetos de dimensión vertical al paso del tiempo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? De esta parte, nos vemos por un ejemplo. Fíjense que lo que estoy mostrando acá, lo que estoy mostrándole acá son las características técnicas, digamos. Ahora, cómo lo van a dibujar? Va a ser de esta forma. Yo tengo mi usuario cliente, el usuario cliente, fíjense, va a tener un ejemplo que va a llenar una encuesta, creo. Tienen la guía o la interfaz de encuesta, entonces selecciona el tipo de encuesta. Ahí voy a hacer, de vuelta, el orden es importante, tengo el 1, el 2, fíjense que es cargar preguntas, y el 3 es que la entidad le devuelve las preguntas, ¿no? Acá fíjense que muestra de vuelta las preguntas y ahí va a entrar en un bucle para todas las preguntas del cuestionario que ustedes tienen. Y cuando ya termina el cuestionario, se procede a grabar, a validar la grabación, o sea, verificar que se grabó todo correctamente y ya hace un seteo o se graba ya directamente en la entidad de encuesta. Así que, denme un minuto. Bueno, este otro, fíjense en este otro ejemplo, que es el ejemplo que vimos recién, que era el de la interfaz usuario que tiene el gestor, la ficha socio y la ficha comprobante, o la entidad. Fíjense que la secretaria, que en este caso el actor, registra al socio. ¿Esta secretaria qué es? Método, una clase, una entidad. ¿Qué es? Podría ser Pero no, pero como está dibujada acá, ¿esto qué es en UML cuando dibujan a la persona? Un actor. Y esto que le estoy pasando acá, que es registrar socio, que se fijaron, están todos en definitivo, dice registrar socio, verificar identificación, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Ah? caso de uso. No, pero ¿qué parte de los casos de uso? Pero si yo le pongo así registrar socio, se ve que es como una especie de función, entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo acá? Me refiero a, ¿qué es esto? ¿Es un método? ¿Es una clase? ¿Es un mensaje? Método. Es el método. Fíjense que acá lo que estoy diciendo es cómo se van a comunicar, con qué método se van a comunicar, ¿no? Entonces, la interfaz de usuario tiene registrar socio. Fíjense que acá de vuelta tiene el mismo método que es registrar socio, que le pasa al gestor. Acá el gestor, acuérdense que es el gestor es digamos, son las funcionalidades que ustedes van a colocar dentro de su clase, digamos que después este gestor va a distribuir esas funcionalidades en cada una de las clases. Luego tienen la entidad socio y la entidad comprobante. Fíjense que acá le ponen registrar socio y luego verifican la identificación. Luego viene solicitar datos de nuevo inicio, ingresan los nuevos datos, ingresan los datos de nuevos socios, registran y emiten, ¿no? Entonces, lo que están entre paréntesis, que por cierto acá tendría que haber habido paréntesis también, está faltando. ¿Qué son? Verificar identidad, registrar socios, ¿qué van a hacer? Programación orientada a objetos. Método, una clase, un atributo. Son métodos. Entonces lo que están viendo es cómo el actor se comunica a través de los métodos con las diferentes interfaces y las entidades que ustedes tienen, digamos. No sé si en la práctica le van a pedir que le enumeren, pero resulta hasta obvio, digamos. ¿Cuál es el primer método que se tiene que ejecutar? El emitir,
el ingresar datos nuevos, ingresar datos nuevos socios o el registrar socios. ¿Cuál es el primer método que tienen que realizar? Registrar socios. Entonces, aunque no tenga el número, creo que sí lo van a pedir en la práctica, estoy seguro de eso. Pero aunque no tenga el número, ¿cómo se lee un diagrama de secuencia? ¿Cómo se lee? ¿En qué sentido se lee? ¿De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha? ¿Cómo lo tienen que leer? Lo leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Fíjense que acá, bueno, esto está, acá, no sé si llegan a ver acá el rectangulito que tiene, ¿lo ven? Que uno tiene un rectángulo más chico y otro tiene un rectángulo más grande. ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Y a qué representa eso? Tiempo de espera puede ser. Es el tiempo. Entonces, ¿cuál va a tener el tiempo más grande y cuál va a tener el tiempo más pequeño? ¿Cuál creen ustedes que va a tener el tiempo más grande y el tiempo más pequeño de todo este que tienen aquí? Sería la fuerza. No, no, el tiempo me refiero a cuál es estos cuadrados. Fíjense que el que tiene más grande, creo que es este, el 2 que es cargar preguntas. Porque acá estaba en un bucle y eso puede llevar más tiempo. Mientras que el setear en la encuesta o el grabar en la entidad o en la base de datos lo hace casi instantáneo, digamos, no tiene demora en eso, ¿no? Que sí habrá que asegurarse que grabó correctamente. ¿Estamos, estamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Entiende? Bueno, entonces, esto es lo único, digamos, y es como lo mismo que el diagrama de Gantt que ustedes creo que ya lo hicieron, que tiene que leerse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Y ver con cuál de las clases de interacción. Ahora, lo que tengo que identificar ahora ya es específicamente cuáles van a ser las operaciones o métodos que yo tengo que escribir, digamos. Entonces, ¿de dónde pueden salir las operaciones? Primero, de los mensajes, porque si yo tengo un mensaje, se comunican a través de un método, de analizar la responsabilidad de la clase de análisis de la que deriva, que tienen una o varias operaciones, de contemplar los requisitos especiales de cada clase de diseño. O sea, la responsabilidad de la clase de diseño en la que deriva se refiere, no sé, supongamos que ustedes tienen la clase alumno. La clase alumno, ¿qué método tendrían que tener ustedes si fueran alumnos de la facultad? Deben tener algún método, ¿no? ¿Qué operación hacen ustedes con el SIU? ¿O no hacen ninguna operación? ¿Hacen alguna operación o nunca han entrado al SIU y no tienen idea de lo que hacen? Bueno, la inscripción de la materia. Fíjense que esa puede salir de la clase de la que deriva, digamos, o sea, de la clase de alumno. Se supone que ahí tiene que haber uno que diga inscribirse a materia o anular inscripción o inscribirse a mesa. Son los métodos que ustedes pueden tener. Contemplar los requisitos especiales de la clase de análisis. Añadir la visibilidad de cada operación. La sintaxis del lenguaje de implementación utilizar. Acuérdense que esto ya es como un contrato, en realidad es como un mapa que ustedes le entregan al programador. O sea que ya cuando ustedes le dicen yo quiero que me cree, no sé, el apellido, se tienen ya que decir que el apellido va a ser un varchar de 20 o un varchar de 30, cuál va a ser la longitud. Cuando creo un número, tengo que decir cuál va a ser el número, si va a ser un entero largo, un entero corto, porque ya tiene que adaptarse para el lenguaje y para el motor de base de datos con el que ustedes vayan a trabajar. ¿Estamos? Fíjense en este caso, tiene muchos métodos. El gestor, por ejemplo, tiene el método solicitar datos pagos, ordenar películas, entregar películas, tiene varios métodos incorporados. Y después tiene la interfaz de banco, que en la interfaz de banco se le agrega un método que es ordenar pago y le pasa como mensaje el retorno del pago, o sea, se hizo o no se hizo. Y lo que van a hacer ustedes en la práctica, que es esto que está recordado con verde, para el ejemplo, es que el gestor tiene que indicar cuál va a ser la operación. En este caso va a ser verificar la identificación, solicitar datos del nuevo socio, registrar, emitir.
¿no? Entonces, yo ya voy identificando cuáles van a ser las operaciones, cuáles son los métodos que yo tengo que ir pensando o ir escribiendo, ¿no? Entonces, esta parte es identificar las operaciones o métodos. Hasta ahora, ¿tiene alguna pregunta de esta parte? Igual, esto está incompleto, no es solamente uno, digamos, para tener que hacer para todas las clases que ustedes, para todas las clases que ustedes hagan acá, digamos, eh, la interfaz de encuesta, eh, el control de la encuesta y la encuesta, para cada una de esas clases ustedes van a tener que escribir las operaciones que van a tener, ¿no? Eso es lo que se le va a pedir en la práctica y lo que se le va a pedir en el parcial también. ¿Estábamos, chicos? ¿Hasta acá? Lo único que hicieron fue colocar los nombres de los métodos, los nombres únicamente. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Dicen, ya identificamos los métodos, ahora voy a identificar cuáles van a ser los atributos. Y se identifican los atributos de las clases, deben ser los requeridos para realizar las operaciones. Lo cual no implica que después, el momento del... puede ser que ustedes como analista o como arquitecto del software hayan puesto, no sé, 20 atributos en una tabla, pero después el programador le diga, pero me hace falta este otro atributo que yo necesito para comunicarme, entonces lo van a tener que agregar, digamos. Pero ustedes como diseñadores van a intentar que siempre estén todos, digamos, los atributos que ustedes plantean. Hay que tener los atributos obtenidos en la fase de análisis, o sea, los atributos que ya tenían tienen que utilizar lo mismo. También podría llegar a desaparecer o aparecer alguno nuevo. Los atributos se restringen a los tipos disponibles del lenguaje de programación. Supongamos, no sé, que yo estoy trabajando con, no sé, con algún motor de base de datos que sea medio especial y no tenga varchar, sino que trabaje ya directamente con tipo string, entonces se manejarán de esa forma, digamos, depende ya del lenguaje de programación que van a utilizar y la base de datos que van a trabajar, ¿no? Hay que reutilizar los tipos de atributos. Puede ser que supongamos yo tengo un tipo que sea tipo fecha y lo quiero reutilizar en más de una clase, digamos, por reutilizarlo. Se pueden agrupar atributos en clase independiente, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, el atributo de inscripción a alumno, el atributo inscripción a mesa de examen. Esos se atributan, se pueden guardar todos dentro de la clase correspondiente, que sería alumno. Fíjense acá, tiene la entidad cliente, dice, la clase de entidad cliente y tarjeta de crédito para dispensar películas. Entonces yo acá le voy poniendo tarjeta de crédito. Esta va a ser una clase que esto va a ser un tipo que yo voy a agregar, digamos, supongamos que yo no tengo no sé, en SQL Server o en MySQL o en Pobre una clase que sea tarjeta de crédito, que debe tener 4, 8, 16 dígitos, o si cuentan los de atrás 19. No tengo yo esa tarjeta de crédito, entonces esta va a ser un nuevo tipo que yo voy a crear para poder trabajar. Fíjense que acá dice un string, el número de apellidos es string y el número de película de actividad es int o entero. Lo mismo pasa acá con la tarjeta de crédito, ¿no? Lo que se le va a pedir a usted en la práctica, y esto lo puede variar, digamos, depende cómo. Hasta el año anterior lo único que le pedían era que indiquen cuáles eran los atributos que van a tener, o sea, va a tener el número de socio, el DNI, el apellido, el nombre, el domicilio y la fecha de ingreso. Y la ficha y la entidad comprobante va a tener el número comprobante, la fecha, el DNI y el nuevo número de socio. El nuevo número de socio. ¿Estamos? De esta forma es como se le va a pedir en la práctica. Fíjense que no es mucho, pero tienen que identificar, digamos, cuáles son los atributos que van a tener que quedar en cada clase. Y cuáles son los atributos que sí o sí tienen que estar, son los atributos de las entidades. Es forzado, digamos, que ustedes escriban acá cuáles van a ser esos atributos. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende, chicos, hasta acá o no? Digamos. Ya identificamos cuáles son los métodos, ahora identificamos cuáles son los atributos, y ahora que procedemos a identificar cuáles son las relaciones. Entonces, tenemos que estudiar el diagrama de secuencia y ver qué asociaciones o agregaciones hay. ¿Se acuerdan del dibujito que habíamos hecho cuando vimos el tema de orientación a objetos? ¿Las superclases dónde iban? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Y abajo qué van?
la subclase. Bueno, entonces dice, debe agrupar objetos en agregaciones para mandarles mensajes. Se debe estudiar las asociaciones creadas en la fase de análisis. O sea, lo que intentan ver es todas las relaciones que hay. Digamos, si un lenguaje de programación no soporta el mecanismo de generalización o herencia, por ejemplo, usted en Oracle sí les permite realizar la generalización o herencia. En otros lenguajes no. Creo que Postgres no me acuerdo si las tiene. Me parece que Postgres no maneja, igual que MySQL. O sea, definir una clase, una superclase persona y que dentro de esa superclase persona poner después eh, que la clase profesor y la clase alumno hereden de la clase persona, digamos. Aunque seguramente eso se va a ir incorporando como más funcionalidad en el motor de base de datos. Fíjense, para el ejemplo de dispensar películas, tengo un gestor con todos los métodos. Y tengo acá, fíjense, en la lista ficha, que lo que me permitiera acceder a la entidad, y tengo la entidad. Fíjense que de acá hay una relación de 1 a n, acá hay una relación de 1 a n, y acá entre ficha película y ficha cliente, ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay entre entidad película y entidad cliente? ¿Qué relación hay acá? Es, es de N a N. Lo que le está marcando es que ficha película está relacionada con ficha cliente de N a N, de 0 a N en este sentido y de 0 a N en otro sentido. Esto es como lo puso un autor. ¿Qué significaba el rombo sin rellenar? Eso me preguntaron hace 2 semanas. ¿Qué tipo de relación es? ¿Era una relación fuerte o una relación débil? ¿Se acuerdan, no, que vimos eso cuando vimos la parte de análisis? ¿Se acuerdan qué diferencia había o no? Que cuando era una relación fuerte, ¿qué pasaba cuando se borraba una de las tablas? ¿No qué? Cuando una relación fuerte es que una entidad depende de la otra. En este caso, que me dice que si yo llevo a borrar eh, ficha de cliente, entonces ficha de película no tiene sentido, digamos, porque si yo borro la entidad de cliente, ¿qué voy a hacer con la entidad de película? ¿Pueden ver? Bueno, esto que habían visto ya es lo que se le va a pedir, digamos, que tiene que ver cuáles son las relaciones que hay. Para el otro ejemplo, que veíamos también, de vuelta, fíjense, tienen el gestor, tienen lista socio, lista comprobante, y bueno, y después la relación. Fíjense que acá la relación entre ficha socio o entidad socio y entidad comprobante es de 1 a 1 para este caso. Y la relación entre entre la lista socio y la entidad socio es de 1 a n, ¿no? Esto lo van a encontrar de diferentes formas, digamos, según con qué bibliografía la encuentren, la trabajen, o lean. Pero lo importante es que usted acá lo que está marcando es cuál es la relación que hay, si es una asociación, una agregación, una generalización, ¿no? ¿Acá alguna duda? Miren que estos son los que ustedes van a hacer en la práctica, ¿eh? ¿Alguna duda, chicos? ¿De acá? Vamos bien. Álvaro Saikita, Manu Yampa. Digamos. Ahora, el cuarto paso era identificar los estados. Y si algunos objetos del diseño son estados controlados, lo que determina su comportamiento cuando reciben un mensaje. Se utiliza un diagrama de estado para describir las diferentes transiciones de un estado de un objeto del diseño. O sea que lo que vamos a ver es cuáles son las relaciones. Esto que está creado acá, fíjense, solo diagrama de estado para una clase factura. Que es creada, una factura está creada, creo la factura, después que la envío pasa a estar pendiente, después que la planifico pasa a estar planificada y después pasa a estar vencido y no pagada, por ejemplo, o pasa a cerrarse la misma, ¿no? Pueden ser varias alternativas, digamos. Para la clase socio, fíjense que este es del otro ejemplo, ¿no? Tenemos, lo primero es identificar la persona, entonces tengo verificando el socio, ese sería mi estado.
Luego tengo si es un socio inexistente, que es lo que termina, digamos, y si no, si es socio, un socio inscripto, procedo a dar de baja al socio, digamos. Esto sería el estado que va a tener cada una de las clases. Ahora, este diagrama de estado, ¿sobre qué clase lo tienen que aplicar? ¿Sobre todas las clases? Sobre clase socio. Sí, más que nada es sobre las clases que, bueno, porque seguramente como ustedes tenían una entidad factura o van a tener una entidad, no sé, cobranza, digamos, y otra entidad socio, para cada una de esas clases van a tener que hacer esto, digamos, de ver cuándo pasa de no sé, cuándo una factura pasa de un estado a otro, ¿no? Pueden hacer lo mismo con la interfaz pantalla. ¿De que se podrá hacer con la interfaz pantalla o no se aplica para este caso? ¿Se aplica o no se aplica? Está muy callado, ¿eh? O sea, en realidad no se aplica. Se podría llegar a aplicar y pasar de una pantalla a otra, pero no tiene sentido, digamos. Lo que es interesante acá es que lo hagan con cada una de las clases. ¿Por qué es importante que lo hagan? Porque esto lo que les garantiza es que si ustedes tienen varios estados, significa que es una clase, digamos, que es la clase que ustedes le tienen que entregar al programador para que él programe, valga la redundancia, ¿no? Y fíjense que lo anterior, cuando, cuando yo tenía programa de vuelta, fíjense, lo que vimos hoy es que tienen que identificar los nodos y las configuraciones con este modelo de despliegue. Hacen el diagrama de diseño, hacen un diagrama de secuencia, y luego para diseñar la clase de diseño tienen que escribir para todas las clases las operaciones, los atributos, las relaciones y el estado por el cual puede atravesar. Y al último, que esto no está puesto, creo que en el ejemplo sí está, tienen que hacer un diagrama de la clase de diseño, que es hacer todo esto junto en un solo diagrama. Lo que ustedes le entregan al programador es un solo diagrama con todo completo, ¿no? Entonces lo que le van a indicar es cuáles son las clases que van a tener con todos los métodos, cómo van a tener todas las relaciones y cuáles son los estados que van a tener dentro de cada una de las clases, ¿no? Y este es este diagrama de clases que ustedes le van a pasar ya al programador para que ya empiece con la tarea, ¿no? Que el programador, repito, pueden ser ustedes también.